El otro día con Verónica estuvieron viendo la teoría de los efectos limitados. Hoy lo que vamos a ver es la que se llama agenda setting, y algunos lo llaman construcción de la agenda. O sea, es lo mismo. Tiene que ver con la influencia que tienen los medios de comunicación en la construcción de tu agenda diaria. Y después terminamos un poquitito con el framing, pero no es tema el framing, sí la agenda setting. O sea, lo tomamos de Macomb, del texto estableciendo la agenda, que sí les pedimos que ya empiecen a leer todos estos textos. O sea, ¿por qué estudiar los medios de Silverstone, estableciendo la agenda de Macomb, lo que tiene que ver con los efectos limitados? Yo ahora les voy a pasar, después que hagamos una pequeña pausa, que les dejamos el videito de Dua Lipa para ir a buscar un mate o algo, y cuando venimos ya les vamos a ir viendo algunos textos para que ya empiecen a ir leyendo. Y el viernes que viene les vamos a pasar una guía de preguntas que es de dónde va a salir el parcial. O sea, la guía de preguntas son indicados qué tienen que buscar, en qué texto está para el parcial del viernes 6, era, ¿no? Sí, viernes 6. Entonces, cuando trabajamos estos temas, vamos a ver lo que es influir en la opinión pública, la realidad de las noticias, cómo funciona el establecimiento de la agenda, por qué se da el establecimiento, lo que tenemos en la cabeza, el establecimiento de la agenda de atributos y subencuadre, configurar la agenda de los medios, la consecuencia y lo que tiene que ver con la comunicación de masas y eso, que este es un cuadro de presentación del tema. Al hablar de construcción de la agenda, nosotros hablamos del rol de los medios masivos de comunicación en la definición de los problemas políticos por parte de la opinión pública. O sea, vemos el rol que cumplen los medios. Acuérdense que ya les habíamos hablado el viernes pasado, al hablar de los efectos limitados, que los medios cumplen una función de generar temas. Entonces, en esa función de generar temas, sí pueden construir agenda. ¿Qué es construir agenda? ¿De qué vamos a hablar cada día de nuestras vidas? Porque seguramente de los 10 temas que hablamos diariamente, 5 ingresaron desde los medios. Y ahí sí tienen poder los medios. O sea, en meternos los temas. Por eso la influencia de los medios está basada en los temas que nosotros hablamos. No nos dicen lo que tenemos que hacer, nos dicen lo que hablamos. Entonces, vos podés hablar de... Dale. Esta teoría, en la línea histórica que veníamos trabajando ya desde hace algunas clases, nosotros hablamos de auge hipodérmica, después hablamos del paradigma de efectos limitados, y después, a partir de los años 70 más o menos, se empieza a hablar del establecimiento de agenda. Como decía Daniel, los medios ya, sus efectos no son inmediatos como se creía en un inicio, no es que uno dice un mensaje o hay una propaganda sobre determinado tema y automáticamente la gente piensa de esa manera, sino que los efectos de los medios empiezan a ser menores, empiezan a ser limitados, y otro de los cambios importantes se da en que estos efectos no son en el corto plazo ni son inmediatos, sino que habla de efectos a largo plazo. No es que porque un tema se hable en los medios durante, no sé, un par de días o una semana, va a llegar a estar en lo que es la agenda pública. Una de las cuestiones principales que va a diferenciar esta teoría es que hay una agenda de los medios, una agenda mediática y una agenda pública. Y el establecimiento de agenda ocurre cuando hay una transferencia efectiva de relevancia de un tema desde la agenda mediática hasta la agenda pública.
nosotros esto lo vemos y en esta explicación tiene que ver con las primeras teorías, estamos hablando de la década del 30, que hablaban de la aguja hipodérmica con esa idea de que si yo te inyecto con una aguja información, vos vas a hacer lo que yo te digo como si fueras un robot en donde yo te digo lo que tenés que hacer y vos lo haces. Bueno, esto quedó comprobado con los estudios de Lazarsfeld, pero después con otros estudios, y con Mauro Wolf nosotros lo retomamos de que no es así. Sí lo tomó la propaganda nazi y sí lo tomó Goebbels al ejecutar esas ideas, pero no era por los medios de comunicación. En la Alemania nazi funcionó porque tenías un régimen totalitario, en la escuela te enseñaban lo mismo, en los medios veías eso, en la calle te agarraba la policía y te decía eso, o sea, había todo un control social en donde los medios eran una parte nada más, no tanto los medios, sino el cine, donde había muy fuerte presencia de la propaganda. Imagínense que en esa época no había televisión, entonces eran los diarios y la radio y el cine que mostraba imágenes. Entonces, hay una situación acá que se vivió, hay un ejemplo muy puntual de lo que es el efecto de la aguja hipodérmica, que fue en la dictadura, en la guerra de Malvinas. O sea, hubo dos temas de la dictadura que quedaron muy claros, que no llegaron a la discusión de la agenda pública, pero porque había una dictadura. Un tema era el tema de los desaparecidos durante la dictadura. La opinión pública no supo. ¿Por qué? Porque éramos todavía una sociedad que no teníamos tanto contacto con el exterior. O sea, no es como hoy que te enteras de lo que pasa en Europa, el coronavirus en Corea, en China. O sea, lo que llegaba del exterior llegaba a través de los medios, no teníamos comunicaciones globales. Entonces, si el gobierno, que era una dictadura, te prohibía hablar del tema, en los colegios no se hablaban, en los lugares no se hablaban, los medios no lo hablaban, la población no supo hasta los últimos años de la dictadura que el tema salió. Y lo poco que vos te dabas cuenta, que después lo relacionabas, yo en ese caso yo no lo viví, pero me lo ha contado mi viejo, el tema es el siguiente. Él veía cuando la selección iba a jugar afuera los carteles contra la Argentina. O sea, cuando la Argentina iba a jugar a Europa, en las transmisiones por televisión se veían los carteles que se hablaba de desaparecidos. Pero en Argentina no entendían de qué estaban hablando porque no lo tenían, salvo las familias que vivían el drama terrible de tener un familiar desaparecido. Después nosotros en la relación familiar tuvimos un caso, entonces empezamos a entender lo que estaba sucediendo. Obviamente después, cuando terminó la dictadura y en el gobierno de Alfonsín se los enjuició a los jefes militares y se hizo el libro Nunca Más y salieron todos los casos, obviamente nos dimos cuenta, pero entienden lo que es, no es que eran los medios, era toda la sociedad. Y pasó con la guerra de Malvinas. O sea, que la guerra duró 14 días, no duró mucho, habrá durado un mes en total. 14 días fue desde que llegaron los ingleses y empezaron a atacar hasta que ganaron. Acá a la población le estaban diciendo que nos iba bien en la guerra. O sea, eran los que conocían de cuestiones internacionales y ellos dudaban, porque dudaban por una cuestión puntual. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía si era un país como Argentina contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo como era la Armada Británica? Bueno, la guerra duró 14 días y ahí nos enteramos de golpe de que no éramos tan exitosos y que habíamos perdido. ¿Entienden? Pero había una dictadura. En las sociedades que tenemos hoy en día, esto no se da porque aparte si no te lo dicen los medios, te enteras por otro lado, te enteras por las redes sociales, te enteras, o sea, después llegamos a la parte persuasiva. Y acá es donde entra en escena la gente.
una de las características que MACOMS resalta para que se dé el efecto de establecer agenda es que los sistemas políticos tienen que ser razonablemente abiertos. Por eso en el ejemplo que vos das en la dictadura, no era posible que desde que en la agenda mediática se hable de determinados temas, por ello no llegaban a la agenda pública. También es necesario un sistema mediático razonablemente abierto, porque si no, no hay manera de que justamente haya pluralidad de voces, pluralidad de temas y se construya la agenda. Entonces, nosotros acá lo que vemos es esto, o sea, eso era lo de Laswell, funciona en gobiernos totalitarios, en gobiernos que son sociedades democráticas, algunas más democráticas, otras menos, eso no importa, funciona la construcción de agenda, o sea, la pretendida construcción de agenda de los medios, que después hay que ver si es la agenda pública, porque trabajan en paralelo, pero no es siempre lo mismo. Lo que pasa es que muchas veces al hablar termina siendo, pero es difícil que inventen un tema y lo metan en los medios. O sea, siempre es algo que está sucediendo en la agenda pública que es potenciado o no por el medio, pero existe y está. Ustedes van a entrar en el medio de comunicación y el tema va a estar. No es que no hablan del tema. O sea, los que son medios de comunicación serios, hay otros medios de comunicación que construyen agenda en Argentina y hay temas que no se hablan, no lo van a encontrar. Bueno, vos podés estar a favor o en contra, te puede gustar o no, pero el tema va a estar. El tema es qué nivel le dan en la tapa, cuánto hablan, cuánto tiempo le dedican, y aparte se da algo que es el procedimiento por el que procesamos la información, la recepción, la selección, la memoria, organización y transformación en nuestro sistema psíquico. La actitud o juicio, que es la predisposición de la persona para valorar de forma favorable o desfavorable la realidad, y el comportamiento, que es la actuación. Lo que suele pasar, y esto queda muy claro en la construcción de la agenda, es que la población tiende a escuchar o acercarse o a ver a los medios que le van a transmitir lo que ellos ya previamente tienen aceptado. O sea, lo que hacen los medios de comunicación es afirmar lo que vos pensás. Es difícil que alguien que simpatice con Cristina Kirchner esté todo el día conectado escuchando TN o viendo transmisión de programas de la Nación. Y al revés es lo mismo. Alguien que simpatiza con Macri no va a estar mirando C5N o leyendo Página 12. ¿Entienden? Hay una tendencia de la población a acercarse a los medios que le transmiten lo que más o menos, ellos quieren escuchar, hasta lo malo, porque te transmiten también lo malo. Cuando hay, en el gobierno anterior, había críticas, también le daban al gobierno, pero la forma de criticar era distinta que si ponías un canal que era totalmente opositor al gobierno. ¿Entienden? O sea, las personas tienden a tener esta tendencia a acercarse en su comportamiento, en la actuación que tienen, en el nivel de influencia, hacia los medios. O sea, esto es fácil y esto es una explicación sencilla. Si no te gusta lo que transmite Canal 13 y TN, apaga la tele o cambia y ponés C5N. O sea, no es que el canal de televisión o el diario le dice a la gente lo que tiene que hacer. Es la gente que se acerca a escuchar esas noticias. Ya tienen un juicio previo. O sea, es lo mismo en los dos sectores. O sea, no es que cambia, no es que porque te lo dice tal canal, va la gente y sale a la calle y hace protestas. Yo escucho eso y es en un nivel de ignorancia bastante alto, de conocer de cómo funcionan los medios. Y en el intercambio que tengo con profesores y en charlas que participamos, con gente que piensa de una manera o de otra, nos reímos de eso
porque está bien que la gente entienda eso, o sea, porque no conoce esto, pero los que estudiamos esto sabemos que no es así, o sea, y que especialmente en Argentina, que estamos agrietados y tenemos eh, dos polos totalmente opuestos en las puntas, o sea, un 20-25% fanatizado con Cristina Kirchner y un 15-20% fanatizado con Mauricio Macri, y en el medio estamos un montón de argentinos viendo cómo están esperando destruirse uno con el otro. En el medio de nuestro país cada vez está peor, pero seguimos viviendo esto como si fuera un River Boca, cuando esto no es fútbol, es nuestra vida cotidiana. Entonces, la construcción de agenda tiene que ver, y en esto lo que veníamos hablando, con una evolución de la investigación sobre los efectos de los medios en la audiencia. La primera fase, que es la que hablábamos, que los medios tienen efectos poderosos y directos en los ciudadanos, es lo que hablábamos hace un rato con Verónica de los gobiernos totalitarios, lo que pasó en la Alemania nazi, la dictadura en Argentina. La segunda fase, entre el 40 y el 60, con el desarrollo de las metodologías cuantitativas que permiten comprobar que las campañas apenas logran modificar las intenciones de voto. Se plantea que el efecto de los medios es limitado, se presenta más que un cambio, un refuerzo de las predisposiciones políticas preexistentes. O sea, lo único que hacen los medios es reforzar donde vos estás parado. O sea, no hay muchos, es más, no va a haber muchos cambios. Yo el otro día les mostraba, hay una relación directa entre el rechazo a la cuarentena y la imagen que tienen determinados políticos. ¿Significa que el año que viene va a haber ese voto? No. El año que viene, cuando voten los argentinos, va a reproducirse esta idea de un país partido. O sea, que vas a tener otra elección muy peleada, porque ahí es donde yo veo, y esta es mi opinión personal, el error de gobierno de pensar que están gobernando como gobernaron en el 2011, cuando sacaron el 54% de los votos y el segundo sacó 17. Esta vez estás 48-41. O sea, está muy parejo el país y está muy dividido. Entonces yo creo que si hay una elección va a repetirse en el 40% para los dos grupos. Entonces no hay margen para confrontar. Yo creo que las medidas de esta última semana del presidente Alberto Fernández vienen por ese lado. Se ve que se sentó con su equipo de asesores y decidieron bajar el nivel de confrontación. Porque si vos bajás el nivel de confrontación, tenés más chances de que el otro sector te escuche. O sea, y creo que hoy, cuando vuelva a hacer la conferencia de prensa para anunciar, no sé cuánto se va a extender la cuarentena, pero ya empiezan a ser las últimas que extienden, seguramente va a tener un discurso positivo. Espero no equivocarme, porque no soy adivino. A ver si tus predicciones. Claro, porque la idea es, a alguien le habrá dicho, bajar el nivel de confrontación, porque el gobierno está teniendo muchísimos problemas, y si seguís confrontando, le vas a agregar un problema grande, que es que ya tenés más alto lo negativo que lo positivo sobre tu gestión. Por eso este cambio que se vio esta semana, que yo lo tomo como positivo. O sea, que hayan reflexionado y hayan dicho, bueno, vuelvo a tener una actitud más abierta. Y la tercera fase, que es desde 1960 hasta hoy, que es la investigación, vuelve a retomar los efectos del mensaje político de los medios, considerando entre moderados y poderosos, dependiendo del tipo de público y circunstancia. Sí, acá podemos analizar, y lo vamos a ver en la última parte de la materia, que ya lo que es la agenda setting y la influencia de los medios va decayendo, porque las redes sociales cada vez más influyen sobre un sector de la población. O sea, los menores de 25 años, acuérdense que el otro día hice una pregunta de cuánto tiempo estaban conectados a la televisión tradicional. Si les hago una pregunta ahora y les pregunto, ¿cuánto leen el diario de los que están cursando TO2 ahora? O sea, ¿cuántos
agarran y leen el diario, o sea, se enteran de las noticias por el diario, o lo hacen a través de lo que les llega del celular de cualquier, de Google, o sea, esto es muy importante, porque también nosotros estudiamos de dónde se informan los ciudadanos. No es lo mismo alguien que se tomó el trabajo de sentarse y leer el diario a alguien que escuchó titulares. O sea, porque no tiene el mismo nivel de información. Entonces, hoy que tenés un público entre 20 y 25 años que mira pocas horas televisión, que no mira los noticieros, que no lee los diarios, que lo que escuchan de la radio, si es que escuchan la radio, es música, que en su celular escuchan música, pero porque tienen Spotify. O sea, no tienen conexión con el mundo y con las noticias. Sí están informados, porque reciben la información. Si yo agarro a alguno de ustedes, no ahora a las 9 de la mañana, que recién se despertaron, pero a la 1, 2 de la tarde, saben los temas. O sea, si les preguntamos los 5 temas del día, que es fundamental en relaciones públicas, saber los 5 temas del día. O sea, siempre tenemos que saber cuáles son los 5 temas del día. Podés equivocarte en 1 o 2, pero en 2 o 3 vas a coincidir con el resto de la población, que son los temas del día. Entonces, ¿qué sucede? Soy una persona informada. El tema es de dónde obtengo la información. Acá están las fases y llego a esto que es la agenda setting, lo que es el framing y el priming, que son 3 cosas que son parecidas pero no son iguales. La agenda setting privilegia unos temas sobre otros definiendo la agenda electoral. O sea, cuando llega el momento o los años electorales, obviamente que los medios de comunicación tienen intereses económicos vinculados al proceso electoral. Entonces puede ser que prioricen unos temas sobre otros. Lo que pasa es que no te va a cambiar. O sea, lo que la gente va a votar no lo va a cambiar por los temas que ve ahí. Porque una denuncia que te salga en TN contra Cristina por los hechos de corrupción, no lo va a estar mirando un kirchnerista de los que ya están definidos y son del grupo duro. Y lo mismo al revés, una denuncia contra Macri que salga en C5N, la miran los kirchneristas nada más, porque los que son simpatizantes de Macri ni lo tienen en la grilla C5N, ¿entienden? Es lo mismo al revés, o sea, son los dos fenómenos al revés. La agenda setting, sí, los medios meten temas, porque aparte tienen interés. Y les voy a contar algo que a medida que pase el tiempo se van a dar cuenta. Pasan los gobiernos, los medios siguen. ¿Vieron como cuando hablan de otros temas o de técnicos en el fútbol, o dicen los técnicos pasan, los jugadores quedan? Bueno, esto es lo mismo. Los políticos pasan, los grupos mediáticos quedan. O sea, acá en Argentina tenemos el Grupo Clarín, el Grupo América, que es influyente. O sea, el Grupo América está muy vinculado a un político en Argentina, que no es ni Macri ni Cristina Kirchner. O sea, el Grupo América tiene intereses políticos y el Grupo América no es tan chiquito. El Grupo América tiene medios en el interior, no es muy fuerte en Argentina porque solamente lo vemos a través de América, pero les puedo asegurar que América y América 24 se mira, y se mira bastante, porque cuando vos querés salir de la grieta, buscás alternativas. Tenés una alternativa como puede ser La Nación o La Nación TV, o la alternativa América. ¿Entienden? Que tienen no posiciones tan marcadas, pero podés escuchar información distinta. América está vinculado a un político que es el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, porque son grupos empresarios que siempre estuvieron vinculados a lo que es el Frente Renovador de Massa. Después está el framing, que es el encuadre de la realidad de una determinada manera. Esto lo suelen hacer los medios, porque según cómo yo te armo el titular, la foto que te pongo y cómo te lo presento, a vos te llega la noticia. Hasta cómo te pongo las comas en la redacción es como te llega la noticia. El framing es el encuadre que hacen los medios para presentar la noticia. Si yo tengo una noticia de, qué sé yo, vamos a buscar a uno que no tenga causas,
que parece acá honesto. No El encontraba jefe de nunca. gabinete, Santiago Cafiero. Santiago Cafiero parece, o sea, quizás no tiene mucha experiencia porque nunca ocupó cargos en cómo manejarse con los medios, cómo decir las cosas. Entonces de vez en cuando sale a decir cosas que lo contestan enseguida porque no tiene la experiencia y hay una denuncia de corrupción contra él. Si la denuncia le llega a los grupos que tienen un nivel de oposición más fuerte contra el gobierno, lo van a encuadrar de una manera el título. Funcionario denunciado por corrupción. Si le llega a los grupos que simpatizan con el gobierno, van a decir denuncias por irregularidades. ¿Entienden? O sea, no es lo mismo poner corrupción que irregularidades. O sea, según cómo presentás la noticia, cómo pones el título, ya le estás dando un encuadre. Y aparte, si lo pones en la tapa o lo pones en la página 2, en la página 3, cambia. Porque si vos lo pones en la tapa, se va a leer en todos los programas de radio, o sea, de la mañana, en los programas de noticias de la mañana, cuando te muestran las tapas de los diarios, vas a estar viendo la cara del corrupto. O no, ¿entienden? Entonces, el framing tiene que ver con esto. Y el framing, que es el privilegio de cubrimiento de unas noticias sobre otras, y de unas posiciones y opiniones sobre otras, es donde acomodo la noticia en la tapa, si la meto con foto grande, si la meto chiquita, todo esto se trabaja. Si nosotros no lo podemos hacer presencial, porque no lo podemos hacer presencial, pero en el papel queda clarísimo. En el formato digital no es tan fácil, porque no podemos hacer un caso de que yo caiga un día con los 3 diarios más importantes de la Argentina. Los 2 más leídos son Clarín y La Nación. Después muy lejos, pero muy lejos, viene Página 12 e Infobae. Son los 4 diarios que más se leen en Argentina. Yo puedo traer esos 4 diarios y en el formato papel el framing queda clarísimo, pero clarísimo. ¿Por qué? Porque te das cuenta cómo armaron la tapa y cómo armaron las primeras 2 páginas. En el formato digital no es tan fácil, porque si ustedes entran a Clarín, a La Nación, Infobae o Página, están ordenados, o sea, va apareciendo la última noticia. Entonces, puede ser que dejen en la cabecera la noticia del día, la más importante, pero el framing no lo vamos a encontrar, porque están todas las noticias, o sea, no hay una que supere a la otra. Sí, lo que podemos hacer es mostrar, o puedo agarrar ahora y buscar las tapas y publicárselas, y van a ver esto que les estoy explicando, que cada diario lo publica distinto. Esto si ahora después de la pausa que hacemos lo busco y buscamos las de hoy, viernes, hoy 9, ¿no? Viernes 9 de octubre. Cada vez se acerca más un día mágico. Tienen que ponerlo en la agenda. Ya que estamos hablando de la agenda, tienen que ir poniendo un día mágico que se da en noviembre. Tengo que ver qué día cae, si no cae viernes, pero no estoy seguro. Si cae viernes lo festejamos, hacemos ¿Estás hablando de tu cumpleaños? mi cumpleaños. O sea, ahora que, Verónica, porque acabo de tomar medida de que estamos en octubre y seguimos en cuarentena. O sea, Sí. que yo dije ya para mi Vos sabés que yo cumpleaños. cumplo el lunes, ¿no? No te olvides. No, está bien, pero lo estás marcando. Ahí ya saben que tienen que mandarle mensajes a Verónica. Verónica quiso ser escorpiana, pero no llegó, no llegó. No, para nada, para nada. Verónica quiso ser escorpiana, pero no llegó. Bueno, ya saben, chicos, que vienen los cumpleaños de sus profesores. El lunes tienen ahí que... La cátedra de primavera. Claro, eso sí, o sea, somos totalmente primaverales. Pero muy gracioso porque yo decía los de marzo y abril, no, para mi cumpleaños festejamos, no, No, imposible, imposible. Y vos habrás es dicho lo políticamente mismo, correcto decir. claro, y vos habrás dicho lo mismo. ¿Entendieron más o menos lo que son estos efectos? En lo que es agenda setting, los temas compiten entre sí intensamente por ocupar un lugar en la agenda.
Y esta competencia se da porque en lo que es la agenda pública tiene una capacidad limitada, que quiere decir que dentro de los temas de los que hablamos los ciudadanos, se estima que en un aproximado hay 5 temas de los cuales cuando uno le pregunta a la ciudadanía, bueno, ¿qué temas te parecen los más importantes del día? Como muchas veces dice Daniel, o ¿qué te parece lo más importante en este momento en el país? En rasgos generales la gente suele mencionar 5 temas, no más. Entonces la competencia que se da entre los temas por ocupar un lugar en la agenda mediática y la importancia del priming en lo que es la presentación de las noticias y cuáles se cubren, está justamente relacionado con esta posibilidad de llegar a estos 5 temas principales que encontramos en lo que es la agenda pública. Nosotros acá empezamos a ver lo que es la agenda setting estipulada por McCombs y Young, que nos dice lo siguiente: los media proporcionan algo más que un cierto número de noticias. Proporcionan también las categorías en las que los destinatarios pueden colocarlas de forma significativa. O sea, ¿qué significa para vos, receptor de la noticia, lo que te están diciendo? ¿Es importante, no es importante? ¿Lo guardo, lo uso, lo leo? O sea, la agenda setting es tratar no solamente de colocar lo que es la agenda pública, sino que es qué significa para vos tal noticia. En el año 72, los norteamericanos McCombs y Young hablaron por primera vez de agenda setting. Su investigación introducía una modificación sustancial en la investigación sobre los efectos de los medios en la difusión de la opinión pública, y afirmaban que los medios influían de manera poderosa en las audiencias. O sea, sí hay un efecto de influencia importante y lo tenemos que tener en cuenta cuando nosotros lo analizamos. Yo creo que en Públicas 2, no estoy seguro, deben haber visto algo con Federico Rey Lennon. No sé si se acuerdan haber visto algo de agenda setting con Federico. A ver si hay alguno que recuerde lo que vieron en Públicas 2. Cri, 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 los grillitos. Esos silencios. Ahí el otro día hace rato vengo viendo los memes de educación a distancia y hablan del profesor como místico, que dice, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Claro. ¿Qué piensan? Claro. Y uno habla como a la nada. Nadie le Sí, contesta. aparte el problema que tiene Teams es que cuando estás proyectando se hace muy reducida Sí. entonces le estás hablando a la computadora. En el caso mío estoy mirando por la ventana, Sí. y te veo a vos, porque es la única cámara que está encendida, entonces te veo, pero estás hablando, Zoom, hay un poco más de interacción, entonces podés ir cambiando las pantallitas para ver a más gente. Sí, si la gente habla también hay más interacción. Acá nos respondieron algunos que no responden y que sí se ve el concepto de agenda setting, pero muy por arriba. En TO1. Porque entre uno también vieron, claro, yo pensé que con Federico es un especialista en agenda setting y ha trabajado bastante el tema de agenda setting. Gabriela Cicalese, por su profesión, claro, el agenda setting, el concepto lo debe manejar, pero yo pensé que con Federico algo habían visto. Obviamente acá lo profundizamos más porque es importante, y también es importante para el de relaciones públicas, y lo van a ver en la charla con Catoni cuando el 23 esté hablando de asuntos públicos, porque la construcción de agenda es muy importante en los asuntos públicos. Es más, cada vez es más importante. Entonces, cuando hablamos de agenda setting, y en este caso puntual hablamos de la confección de la agenda, sugiere que es una metodología cuantitativa para mostrar cómo los medios de difusión consiguen transferir a sus audiencias la lista jerarquizada de los temas o problemas que para los de relaciones públicas los llamamos ISUS. Y ya vamos a escuchar hablar de la palabra ISUS, que lo habrán visto en Públicas 1, Públicas 2, o sea, que son los temas, los problemas de lo que habla la sociedad.
En el caso puntual de las relaciones públicas, Profe, sí. Dale, dale. ahora me acordé que en lo que vimos en Públicas 2 de Agenda Setting estaba más metido en el tema de asuntos públicos y lobby, que vimos Claro. los issues, tipo definir los temas teniendo en cuenta la agenda de los políticos y de los medios. Por eso yo te marqué, muy bien que hayas hecho mención a esto, te marqué que cuando venga Catoni, que viene a hablar de lobby, vamos a escuchar hablar de asuntos públicos, que para relaciones públicas cada vez más importante. Y para ustedes está buenísimo porque cuando lleguen a cuarto, ya modifiqué, ya hablé con un profesor de cuarto año, que es tópicos seminario de tópicos, y la materia tópicos se va a transformar en asuntos públicos. O sea, lo que van a ver en tópicos es todo agenda y asuntos públicos, que hoy es el tema número uno en relaciones públicas. O sea, eh, tienen que conocer de asuntos públicos. O sea, ustedes ya van a llegar a la materia seminario de tópicos con el nuevo programa que estamos trabajando con el profesor Santiago Aragón, porque es determinante. Yo esto lo veía y lo veía bastante porque durante 8 o 9 años, no me acuerdo tanto, fui el profesor de Asuntos Públicos en la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad de Belgrano. Y yo hablaba de eso cuando todavía no había entrado tan fuerte el tema de asuntos públicos. Por eso es buenísimo que esto crezca y es buenísima la charla que venga a hablar de eso Catoni porque refuerza esta idea de que hay que ir haciendo esas modificaciones. Pero estoy convencido porque es muy buen profesor Ray Lennon y sabe bastante de esto que lo tiene que haber trabajado de alguna manera. Entonces, ¿qué es esta metodología cuantitativa? Mediante el análisis de contenido de los medios y el sondeo a la audiencia se descubre una elevada correlación entre los temas a los que dan importancia los medios de difusión y los temas que interesan en sus audiencias. O sea, los medios también constantemente están chequeando los temas de tendencias, lo que habla la audiencia. Contratan especialistas para irse siguiendo los temas que se hablan. Hoy es más fácil porque con el seguimiento de redes sociales, los medios tradicionales pueden ver de qué está hablando la sociedad. Y seguramente va a haber coincidencia por una cuestión meramente comercial. Vos necesitas vender, porque si tenés un diario necesitas la pauta publicitaria para poder seguir imprimiéndolo. Si tenés un canal de televisión necesitas que las audiencias te miren para poder trabajar las pautas publicitarias para poder financiarte. Lo mismo con las radios. Entonces, difícilmente vas a estar hablando de cómo se reproducen las culebras en las sierras de Tandil. Porque quizás es interesante el tema de las culebras, pero no creo que haya mucha audiencia interesada en un programa a las 9 de la noche sobre eso. Yo el otro día entré, y les voy a contar algo porque esto justo coincide con lo que les estoy diciendo, de que hay gente que mira la televisión, que conoce unos temas, y hay gente que mira la televisión que ve otros temas porque no mira mucho la televisión y por una cuestión de franja etaria son mundos distintos. ¿A qué voy con esto? El otro día justo coincidí cuando había una respuesta, en mi casa estábamos comiendo y habían puesto al bailando porque estaban, lo que pasa que no sé cómo se llama el chico, estaba la hija de Janina Latorre, con el que canta con ella, que no me acuerdo cómo se llama, y le estaba contestando Nacha Guevara. Porque se ve que estos dos, que son dos descerebrados, la maltrataron y se rieron de un problema de salud que tiene Nacha, que aparte que es el Parkinson y lo tiene un montón de gente en la sociedad. Entonces, las escuchaba mis dos hijas, una de 18 y otra de 15, que estaban diciendo que se habían ido a la mierda los dos, tanto Lola Torre como el otro chico, que ahora no me acuerdo el nombre.
pero tampoco ubicaba mucho quién era Nacha Guevara. O sea, ¿entienden? O sea, ellas sabían quiénes eran los dos, que el ejemplo fue así. La de 18 me dice, si Lola Latorre es una tarada como la mamá. O sea, tratando de defender un poco más al pibe, que estaban los dos tratando de justificar. Entonces me preguntan a mí, y le digo, miren, yo no sé qué hicieron estos dos tarados, pero Nacha Guevara es una persona muy respetada. Es una persona que se tuvo que ir del país perseguida. O sea, es una persona con un compromiso social muy importante y una carrera artística gigantesca. O sea, si estos dos imbéciles le faltaron el respeto, se merecen la respuesta que les está brindando Nacha Guevara. Después, si Nacha Guevara a mí me gusta o no me gusta lo que canta, es otra historia. Pero te dabas cuenta que el programa trataba de dejar que Nacha Guevara justifique porque habrá habido muchas quejas. Y te dabas cuenta, sin haber seguido el caso, porque no lo sigo, no tengo ni idea, que los dos que estaban tratando de justificar era porque si no, no los invitan a más programas, porque se metieron con gente que tienen una enfermedad. Pero aparte de eso, los habrán criticado, y la más chica que los sigue me dijo, sí, los están matando hasta sus seguidores. O sea, porque el miedo y el mundo de ellos pasa por sus seguidores en redes. O sea, no sé si el caso lo vieron o no lo vieron, pero este es un ejemplo muy puntual de los dos mundos que conviven hoy en los medios. Entonces, la agenda setting funciona para los que, y muy fuerte, para los que nos solidarizamos con Nacha Guevara, que es los mayores de 25 o 30 años. Pero por una situación puntual. O sea, porque seguimos mirando los diarios, seguimos leyendo los diarios. O sea, igual yo les pido algo. Como ejercicio profesional de relaciones públicas, empiecen a tratar de leer los diarios. El que ustedes quieran. Eso no es un tema de qué diario elegís. A tomarse el trabajo. Hoy es difícil porque en la cuarentena, si te vas a tomar algo, no están más los diarios, pero por lo menos una vez al mes, o sea, compren un diario, conózcanlo, después compren otro, porque esta profesión trabaja mucho con clipping del mundo gráfico y eso está relacionado con los diarios. Entonces, volviendo a Macom, los medios de difusión, por el simple hecho de prestar atención a algunos temas e ignorar otros, tienen un efecto sobre la opinión pública. La gente tenderá a conocer aquellas cuestiones de las que se ocupan los medios de difusión y adoptará el orden de prioridades que se asignan a los diversos temas. Eso es lo que ocasionan los medios. La inserción de temas y el orden de prioridades que le das a los temas. En eso sí son poderosos los medios. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? La relevancia que le dan a un tema a raíz de la cobertura informativa que hacen del mismo es lo que genera el efecto de agenda. De hecho, los estudios de Macom han determinado que a mayor nivel educativo, en lo que es la ciudadanía, hay más variedad de temas en la agenda. No es que se profundizan más los temas, pero sí hay una mayor variedad. Lo que genera que la agenda pública sea más volátil, es decir, se tocan más temas, pero no se profundiza ninguno, no es que son siempre los mismos 5. Y eso hace que justamente el tamaño limitado que tiene la agenda, pero a la vez el mayor interés del público y de la ciudadanía por diversidad de temas, es hecho que genera que haya una agenda pública más volátil. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Dale, seguís, cerralo. Pensé que lo había cerrado. Otra cosa que en lo que tiene que ver con la cobertura justamente de los medios, explican que lo que es la agenda setting se compone por una cobertura que tiene que ser entre 4 y 8 semanas, es decir, un tema que permanece en agenda durante 4 u 8 semanas tiene la posibilidad de ser transferido
sea, de verse transferido a lo que es la agenda pública. Por lo cual, los temas de los que habla la sociedad, según esta teoría, tienen relación con lo que los medios vienen hablando hace 4 u 8 semanas atrás. Este tiempo de cobertura informativa puede variar y, por ejemplo, en casos donde, no sé, el contenido emocional que tenga un tema sea mayor, puede instalarse muchísimo más velozmente en la agenda pública. O sea, la transferencia de la mediática a la pública puede ser muchísimo mayor. Lo que explica la teoría es que una de las estrategias que tienen los medios de comunicación en lo que es establecer agenda es la redundancia, obviamente. Cuanto más cobertura informativa tiene un tema en los medios, más exposición tiene el ciudadano al mismo, bueno, aumentan las posibilidades de transferencia de ese tema a la agenda pública. No es que porque se hable en los medios esto va a transferirse de manera inmediata, por supuesto que no. Y dentro de este punto es donde hablan de hechos experienciales, es decir, que parten de la experiencia, y hechos no experienciales. También quizás los escucharon nombrar o los van a escuchar nombrar como un hecho entorpecedor o no entorpecedor. ¿Qué quiere decir esto? Que los medios tienen la capacidad de influir en la agenda pública siempre y cuando los temas de los que hablen no sean hechos experienciales. Por ejemplo, la incidencia o la opinión que tienen los medios sobre, no sé, un tema cercano al ciudadano, como puede ser la inflación, algo que experimenta cuando va a comprar y ve la suma de precios, es mucho menor que en un tema como, por ejemplo, no sé, superávit comercial, o cómo está la balanza de pagos de lo comercial a nivel nación. Como ese es un tema que para nosotros no es experiencial, no es que lo vivimos en el día a día, necesitamos sería una palabra adecuada, necesitamos orientación sobre ese tema. No hay manera de que nosotros tengamos acceso a información que no sea de este tema puntual, que no sea a través de los medios. En todos aquellos temas donde yo los vivo día a día, y en los vivo día a día, en la experiencia personal, por decirlo de alguna manera, incluye tanto, obviamente, lo que esa persona hace en su experiencia y también las conversaciones con nuestros cercanos, es decir, estos niveles de influencia directos que son los que veíamos con líder de opinión. En ese tipo de hechos, la influencia de los medios es menor. En hechos no experienciales o no entorpecedores, la influencia de los medios es menor. ¿Por qué se da ¿Por qué se da el efecto de establecer agenda? ¿Por qué hay una correlación más o menos directa entre la transferencia de la agenda mediática y la agenda pública? Bueno, parte de esto tiene que ver con las características de la ciudadanía, por ejemplo, el deber cívico. Como muchas veces nos dice Daniel, como profesionales tenemos que estar informados, tenemos que leer los diarios, tenemos que saber cuáles son los 5 temas del día, etc. Esta necesidad de estar informado, porque es lo que de alguna manera demuestra que uno que cumple con su deber cívico, que es, bueno, más o menos sé qué está pasando en el país en el que vivo, es lo que hace que justamente establecer agenda llegue a lo que es la agenda pública. Ese sería uno de los motivos por los cuales se produce el efecto. El otro es que nosotros necesitamos comprender el entorno en el cual vivimos. Y todos aquellos temas que nos son ajenos, necesitamos que otro nos los explique o nos los acerque. Walter Lippmann, ya lo venimos diciendo hace varias clases. La realidad es inabarcable para el ser humano, necesita de alguien que se la cuente. Y los medios de comunicación vienen a
cumplir con una de esas funciones. Esta necesidad de comprender el entorno, de orientarme, es lo que me permite realizar un mapa cognitivo de la realidad, ¿no? Y acá es donde entra una de las variables que la teoría menciona, que es la necesidad de orientación. Cuanta más necesidad de orientación necesita el ciudadano sobre determinado tema, más recurre a los medios y más posibilidades de transferir temas de la agenda mediática a la agenda pública se genera, se da. Obviamente, esta necesidad de orientación está relacionada con lo que es la necesidad de con lo que es el nivel de incertidumbre. Cuanto menos certidumbre tengo yo sobre determinado tema, más necesidad de orientación busco, y los medios son un lugar de aprendizaje. Los comparaba con un aula informal, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, no sé si se entendió más o menos esto de los hechos experienciales y no experienciales, y la necesidad de orientación y el nivel de incertidumbre. Buenísimo, Perfecto, Camila me dice que perfecto. sí. Hacemos una pausa ahora, Verónica. Dale. Perfecto. Nos volvemos a ver 10:45, así si quieren agarrar café, mate, cambiar y eso. Después venimos y ya vamos cerrando el tema. Creo que con Perfecto. 15 minutos alcanza para un descansito. Sí. Un recreo, perdón, es un recreo. Tal cual. Bueno, 10:45 nos volvemos a ver. A encontrar. Dale, profe.